Y bueno, ya comenzó la grabación y comenzamos formalmente con esta sesión de la Academia Crística. La sesión de hoy vamos a ver un tema que se refiere a los principios herméticos, es decir, los principios universales o los principios cósmicos bajo los cuales se rige la creación, de acuerdo a Hermes Trismegisto, y en realidad de acuerdo a los antiguos atlantes, porque recuerden que Tot Hermes fue uno de los cristos más importantes del periodo final de la Atlántida, y en su momento, 100,000 años antes, fue de hecho el fundador de la filosofía atlante y el fundador de las escuelas de misterio y de las escuelas científicas de la Atlántida, en otras reencarnaciones que tuvo. Entonces, básicamente todo lo que nos llega el día de hoy a manera de conocimiento hermético, conocimiento de los rosacruces, incluso los propios templarios, los propios masones, aunque los masones se han alejado de este núcleo, sin embargo se siguen derivando del mismo. Todos estos conocimientos que nos llegan el día de hoy, incluyendo los principios herméticos, son parte de la sabiduría atlante. Y es importante que los conozcamos precisamente para que sepamos cómo funciona el mundo y dejemos de tener creencias, cómo funciona el mundo y cómo funciona la creación. Del mismo modo que existen las leyes de la ley de la gravedad, por ejemplo, del mismo modo que Newton y otros científicos determinaron a través de sus investigaciones cuáles eran, por ejemplo, las leyes de la termodinámica o bajo qué fundamentos básicos funciona la física cuántica o la física relativista. De ese mismo modo, los antiguos determinaron que la conciencia humana y la conciencia universal, porque el universo está vivo, el universo es una conciencia inteligente y nosotros somos parte de esa conciencia. Entonces los antiguos determinaron que existen una serie de reglas o una serie de leyes universales. Y lo que hizo Tot Hermes en su última reencarnación, previa al hundimiento de la Atlántida, fue precisamente recopilar esos principios herméticos en un compendio que es muy sencillo de memorizar, muy sencillo de recordar, pero al mismo tiempo, como lo vamos a ver en cada caso, cada uno de los principios tiene implicaciones muy profundas, implicaciones tanto en el plano físico como implicaciones en cómo funcionan las emociones, cómo funciona la psicología humana, cómo funciona la historia de las civilizaciones de acuerdo a esas leyes que son sencillas pero profundas. Entonces, vamos a ver cuáles son esas leyes el día de hoy y ese tema lo va a exponer aquí Gerardo, que ya está preparado. Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten su mano y les recomiendo fuertemente tomar apunte en este caso, porque el apunte que vamos a subir es únicamente la presentación de PowerPoint. Entonces, hay que, hay que realizar apuntes, hay que realizar notas adicionales. Y bueno, eso es todo de mi parte y vamos a comenzar. Les voy a compartir en este momento la presentación, a menos que tú quieras hacer alguna introducción antes de comenzar. No. Y un favor, ¿te puedes acercar un poco más a la cámara? Porque no se escucha casi tu voz. ¿Y hablar más fuerte? Sí, ¿se escucha un poco mejor? ¿Escuchan su voz?
Sí, yo sí lo escucho. Ok, trata de hablar un poco más fuerte. De acuerdo. Ok. Voy a compartir entonces la presentación. Listo. Bien, buenas tardes a todas. Hola, Para- Gerardo. Hola, ¿qué tal? Para quien no me conozca y esté viendo esta clase por Zoom en la grabación, me llamo Gerardo Domínguez, soy director de Darshana Center, que es el centro en el cual llevamos a cabo nuestra academia crística. El día de hoy vamos a hablar de los 7 principios herméticos. Son principios porque dan origen a todas las leyes del universo. Por eso la palabra principio implica que todo lo que existe y todas las leyes que se refieran a la verdad del universo está contenida en estos 7 principios. Se les llama herméticos porque son de Hermes Trismegisto, Tot, que es el maestro con el cual trabajamos intensamente. Estos 7 principios son los principios de toda la verdad. Todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que será, se basa en estos 7 principios herméticos. Vamos a hablar entonces de cada uno de ellos. Empezamos ahora con el principio número 1, el principio del mentalismo. Este principio nos dice que el todo es mente, el universo es mental. Cuando decimos mente, es importante que ubiquemos que el concepto es más allá de lo que convencionalmente conocemos como mente, porque nos imaginamos que es pues razonar, pensar como lo estamos haciendo ahorita, lo cual es parte de ese concepto de mente. Sin embargo, desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista hermético, la palabra mente implica ley, implica orden, implica que el todo está ordenado, que el todo está regido por leyes, que no hay caos, que no hay situaciones que estén fuera del todo, que no hay situaciones que estén fuera de las leyes, que nada sucede de manera caótica porque todo funciona bajo ley. Si pensamos, por ejemplo, en Dios y dijéramos cuando hablamos religiosamente o bajo cualquier concepto de la idea del diablo, las personas piensan que el diablo es algo fuera de Dios y por supuesto que no puede haber nada fuera del todo, nada fuera de Dios. Por lo tanto, ni el diablo o los demonios, o como lo querramos ver, puede estar fuera de la ley, de tal forma que todo es ley, todo funciona con leyes, todo funciona en todo momento, en todo plano de existencia, bajo leyes. Y entonces, todo funciona como mente. Podríamos también decir que podríamos poner como sinónimo de mente, bajo este concepto esotérico, la palabra espíritu, porque el espíritu es ley y el espíritu es orden y el espíritu vive bajo todas las leyes del todo. Dice este principio que el todo es mente y el universo es mental. El universo es la creación de Dios, como lo sabemos, y Dios es todo. El universo es mental, quiere decir que es la creación de Dios, la creación de la mente de Dios, la creación del espíritu. Y así el universo se manifiesta en diferentes planos de existencia
todos los planos de existencia son diferentes maneras de manifestarse de esta mente, y todos están guiados, regidos por las leyes, por la mente. Si lo llevamos a nuestra vida común, si decimos que el todo es mente, psicológicamente, ¿cómo lo podríamos interpretar? Todo lo que está sucediendo, todo lo que nos ha sucedido, todo lo que es, está bajo una ley. Nada sucede caóticamente. Si tengo una enfermedad, si tengo una carencia, si tengo un sufrimiento, todo está guiado por una ley. Todo tiene un porqué y nada es caótico. De tal forma que me pregunto, ¿puedo tener la fe total en Dios? De tal forma que puedo entregarle mi vida a Él. ¿Puedo en todo momento consagrar mi vida a Dios, sabiendo que todo lo que me suceda puedo confiar plenamente en que no va a haber nada fuera de la ley? Este es el concepto psicológico más importante, porque entonces, ¿cómo vamos a vivir ya de una manera aterrizada en nuestra vida diaria? ¿Cómo vamos a entender este concepto? Dios es todo, y Dios se manifiesta en todo, en el todo. Todo lo que sucede está guiado por la ley. Si ven el recuadro que está a la derecha, nos dice que la materia es energía concentrada. La energía es mente concentrada. La mente es espíritu concentrado. El espíritu es divinidad concentrada. Y la divinidad es concentración del absoluto, del todo. Así vemos que todo tiene un mismo principio, todo es una unidad, porque lo mismo materia que energía, que mente, que espíritu, todo es una misma unidad y todo simplemente es una diferente manifestación en diferentes planos. El principio del mentalismo, podríamos decir, cuando entendamos los otros 6, que por sí solo podría englobar a todos los demás, y lo vamos a entender. Podríamos decir, como siempre el número 1 en una creación perfecta de 7, el número 1 nos dice el todo de los 7 elementos que estén integrando a este conjunto de 7 elementos perfectos. Así que el principio del mentalismo nos puede dar la guía para todo lo que tenemos que vivir. Pero sigamos adelante con los otros principios. Primero pregunto si hay alguna duda, comentario. Adelante. Bueno, en este caso es un comentario. Alguna persona, de hecho en este grupo de Academia Crística, alguna vez me preguntó, bueno, ¿qué es el alma? Y yo le dije, el alma es. Y me dijo, ¿cómo que el alma es? Y le dije, sí. Tu alma no tiene lugar porque una ubicación en el tiempo-espacio, los conceptos de tiempo y espacio como tal, son conceptos de tercera dimensión. Entonces, tu alma, así como si yo estirara mis brazos, tu alma está en todo lo que existe y tu alma ocupa todo el infinito. Es simplemente una ilusión el hecho de que yo estoy limitado o limitada a ser esta persona, porque no somos un cuerpo con un alma, somos un alma que se viste de determinados cuerpos. Y del mismo modo en que Dios es el todo, Dios es la mente maestra, y como estamos viendo, Dios se manifiesta en múltiples dimensiones. Nosotros como almas somos la manera que tiene Dios de experimentar la tercera dimensión, la manera que tiene Dios de conocerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es Dios?
somos nosotros. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos Dios, vibrando en una dimensión más material y aprendiendo a través de un camino kármico de sufrimiento. Sin embargo, seguimos siendo Dios. ¿Y dónde está el alma? Todo lo que ven a su alrededor, el techo, el cielo, las nubes, las estrellas, los átomos que están siendo creados a miles de quintillones de años luz de distancia, todos esos átomos también son parte de ustedes mismos. Y no es nada más de una manera abstracta o de una manera poética bonita, de una manera incluso muy científica, porque estos principios herméticos subyacen o son también la base de todos los principios científicos que hemos descubierto como humanidad, de una manera muy real y muy física. Nuestros cuerpos, de acuerdo a los descubrimientos de la ciencia actual, están formados por los mismos átomos que implosionaron y que después explotaron en el Big Bang, es decir, implosionaron hacia adentro y después, ¡pum!, se expandió el universo. Y esos átomos originales son parte de nuestro propio cuerpo. Cuando los chamanes y los sacerdotes en Egipto, en la Atlántida, aquí en México, tomaban sustancias sagradas que no eran drogas baratas, no eran drogas sintéticas, eran plantas sagradas. Y cuando ellos describían estos viajes en los cuales se transformaban en un chango, en un jaguar, se transformaban en el universo entero y podían viajar a otros planetas, precisamente aquí podemos ver el ejemplo del principio del mentalismo. No era que los chamanes viajaran hacia afuera, viajaban hacia adentro de su propia conciencia para eliminar esa barrera, esa ilusión de que el jaguar y la estrella son objetos separados de mí. De este mismo modo que no nada más los chamanes, todos nosotros podemos aprender a eliminar esa barrera mental y podemos instantáneamente estar en la 13ª dimensión o en el otro lado del universo porque ya somos eso, nuestra alma es infinita porque nosotros somos Dios y Dios es nosotros al mismo tiempo. De ese mismo modo, como precisamente se estaba aquí comentando, cada persona y cada circunstancia existente en sus vidas es parte de ustedes mismos. Y eso, fíjense, eso es un principio importantísimo porque si el todo es mente, eso quiere decir que la persona que tanto odio y que tanto daño, que tanto yo odio porque me ha hecho tanto daño, es una persona que es de hecho parte de mi energía. Incluso la persona que llega con una pistola y asalta o mata a alguien, en realidad esa persona y su víctima son la misma cosa. La naturaleza es una con nosotros. Entonces, todo lo que le pase a la naturaleza nos afecta a nosotros. Nuestras emociones no nada más afectan al planeta Tierra, creando literalmente terremotos, creando huracanes, creando un montón de cataclismos por todo lo que ocurre en nuestra mente interior, sino incluso en todo el universo. Todo lo que nosotros pensamos y hacemos afecta al universo, porque nosotros somos mente. Precisamente mind. Acuérdense que man quiere decir hombre. Y por último, antes de continuar, es importante comprender estos principios herméticos para dejar de ser supersticiosos. Precisamente cuando, por ejemplo, entiendes que todo es mente y que todas las personas en tu vida y todas las situaciones están ahí porque son un reflejo de lo que hay dentro de ti, en ese momento dejas de ser supersticioso
dejas de ser dogmático, dejas de ser fanático religioso y dejas de echarle la culpa al diablo. Pobrecito diablo, hay que dejarlo en paz. Le echamos la culpa de todo cuando en realidad, si hay una persona que está ocasionando daño en nuestras vidas, hay que analizar qué aspecto de nosotros mismos tenemos que transmutar para que esa persona se aleje. Cuando estamos en una situación de guerra o de carencia, hay que analizar por qué estamos ahí, qué es lo que nosotros como mente divina que somos, como Dios Padre que también somos, por qué elegimos estar en esa situación. Entonces, en ese primer principio, es quitarnos la superstición de que las cosas pasan porque alguien quiere castigarnos o alguien quiere darnos un premio. El premio y el castigo fueron algo muy útil y muy bonito cuando la humanidad estaba en un estado de niñez. Cuando la humanidad, en un estado antiguo, también podía lidiar con las religiones y las religiones eran una fuente de iluminación para su alma. En el punto en el que ahorita estamos, adolescentes que ya tienen que convertirse en adultos, la ley cósmica nos dice, el universo es mente y el todo es mental. Déjale de echar la culpa al diablo porque tú eres tu propio diablo, tu propio demonio y tú también eres tu propio Dios y tu propio Salvador. Y lo que está aquí adentro se va a expresar en lo que hay afuera. Entonces, ¿quieres empezar a cambiar al tipo de personas que hay en tu vida, el tipo de ambiente en el que te desenvuelves? Analiza cada uno de tus hábitos de vida, tus emociones, tus pensamientos, porque ahí, cuando tú transmutas la mente, transmutas la realidad. No puede funcionar de otra manera. Es científico. La física cuántica lo ha dicho y la ley cósmica lo dice. No puede funcionar de otra manera. ¿Quieres cambiar lo que hay afuera? Empieza con lo de adentro. Continuamos. Bien, vamos ahora con el segundo principio. Este es el principio de correspondencia. Nos dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Así como tenemos un sistema solar y tenemos un sistema galáctico, todo lo que funciona ahí es idéntico a cómo funciona un átomo, que tiene un núcleo y que tiene elementos girando a su alrededor. Las leyes se manifiestan en todos los planos de existencia de la misma manera, bajo los mismos conceptos. Simplemente se van adecuando a cada una de estas vibraciones distintas, pero los principios son los mismos. En todos los planos de existencia, desde el plano material hasta el plano espiritual, tenemos gravedad, tenemos amor, tenemos causa y efecto. Todas las leyes se manifiestan por igual. Y así, cuando empezamos a darnos cuenta de ello, funciona precisamente que como arriba es abajo, como abajo es arriba, entonces como dentro es afuera, y entonces como fuera es adentro, de tal manera que, tal como lo decía Cali hace un momento, si queremos hacer algún cambio exterior, es necesario hacer el cambio interior. Si queremos hacer un cambio espiritual, tenemos que hacer un cambio material. Si hablamos, por ejemplo, solo de espiritualidad como una idea ilusoria de estar encerrado en mi casa, rezando y no estando sujeto a ningún otro tipo de circunstancia porque quiero ser santo, pues simplemente no voy a estar haciendo un cambio real. Por eso, la materia es la enseñanza primaria del Dios todo.
todos los conocimientos, toda la conciencia que genera Dios dentro de sí mismo a través del Hijo en la materia, es donde aprende la realidad de la acción inmediata, de la manifestación, porque nada se puede dejar en la materia sin manifestarse para que funcione como debe de ser. Así que entonces, queremos una ley espiritual, tiene que haber una ley espiritual sana, tiene que haber un funcionamiento de todos los planos de existencia, tiene que estar el cuerpo físico sano, tiene que estar el cuerpo emocional sano, tiene que estar el cuerpo mental sano, y entonces tenemos una integridad. Por eso las enfermedades, bajo este principio, se dan porque todo lo que está funcionando mal en un plano va a funcionar mal en el otro. Y como dije, las leyes se dan en todos los planos de existencia, pero igual, por ejemplo, decía la gravedad que es una atracción de un cuerpo mayor hacia los cuerpos menores, por eso somos atraídos por la Tierra y estamos unidos a ella, y así un cuerpo celeste atrae a otros cuerpos, y de la misma manera emocionalmente somos atraídos, mentalmente somos atraídos, y si nos dejamos llevar solo por la gravedad, entonces somos como esclavos, porque tenemos que estar regidos por aquello que nos está gobernando. Está bien ser dirigidos por fuerzas mayores, como por ejemplo Dios. Está bien que el Espíritu nos guíe, sin embargo hemos de tener nuestra propia libertad, nuestra propia capacidad de conciencia. Si queremos liberarnos y no ser esclavos, tenemos que aprender a liberarnos de la gravedad, a nivel físico, a nivel emocional, etc. Y así las leyes funcionan en todos los planos de existencia. Como dentro es afuera, nos indica que todo lo que querramos generar en nuestra realidad tiene que venir de dentro. Aquí es entrar de lleno al concepto de la alquimia mental, porque con la transmutación es que logramos todo lo que necesitamos. Ahí está el principio básico de la alquimia, que se le llama vitriol. Vitriol, escríbanlo por favor, son abreviaciones, o más bien son las letras, una por una. V de Víctor, o vida, la I latina, la T de tierra, luego la R de ratón, de nuevo la I latina, luego la O y luego la L. Voy a escribir la palabra aquí. Sí. Vitriol. Vitriol, este es el principio alquímico con el que nos hemos de mover. Dijo la maestra. Este es el concepto. La maestra Mercedes dijo. ¿Podemos ponerle mudo, por favor, Concepción? Sí. Listo. Lo quité. Decía que este es el principio alquímico principal y de manera psicológica. Recuerden que todos los conceptos psicológicos, toda la enseñanza espiritual, todos los principios esotéricos nos deben de llevar de manera fundamental a la psicología, porque en el comportamiento es donde vamos a aplicar realmente lo que estamos aprendiendo y es donde vamos a funcionar y entonces encontrar nuestro camino crístico. Vitriol, vayan poniendo letra por letra. La B es de visita, que está en latín, pero en español es igual, visita. Ponlo así, visita, y ahora al lado derecho, en español, es igual, visita. La I es interium,
que en español significa interior. Interium, interior. Luego la T significa terra, que es tierra. Luego, la R es rectificando, ¿qué significa eso? Rectificando, pero ahorita lo vamos a entender. La I es invenius. Es una palabra muy importante porque significa lograrás y también significa encontrarás, pero en el sentido de inventar, o sea, de hacer, no encontrar así como me encontré en la calle 5 pesos de buena suerte, no, sino encontrar en el sentido de hacer, de lograrlo, de crear, correcto. La O es occultum, que significa oculto, oculto, oculta. Y la L significa lapidae, que significa piedra. Entonces, veamos qué nos dice el principio alquímico y por qué es basado en el principio de correspondencia. Visita el interior de la tierra, rectificando, lograrás, crearás tu piedra oculta. El principio que estamos diciendo es que hay que ir a nuestro interior, hay que ir a lo más profundo de nuestro dolor, a lo más profundo de la materia, a lo más profundo de la manifestación precisamente, de la que hablaba, de todo este principio o todo este concepto de la materia. Visita el interior de la tierra, visita tu interior, ve a tu interior, ve a tu dolor, ve al infierno de sufrimiento, de todo lo que estás aprendiendo. Y entonces rectificando, y rectificar es una palabra dual porque significa corregir y también significa pulir. De tal forma que corrigiendo, puliendo, crearemos, encontraremos nuestra piedra oculta, puliendo nuestro ser. Encontraremos, inventaremos, haremos, crearemos la piedra oculta, que es la piedra filosofal, por supuesto. Está oculta porque no la vemos a simple vista, dado que estamos con un velo, porque precisamente no entendemos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que somos uno y que todo funciona bajo la ley y que todo está regido por los mismos principios. Esa piedra filosofal, esa piedra oculta, es el principio de la perfección, es el principio del Cristo. Si estamos conscientes de que en nuestro interior vamos a encontrar todo lo que necesitamos y que rectificando, corrigiendo, puliendo ese interior vamos a encontrar la perfección, entonces vamos a entender que precisamente cuando logremos lo que está dentro, vamos a
tener todo lo necesario de lo que está afuera. Bien. ¿Hasta aquí algún comentario, pregunta? Bien. Entonces, vamos con el tercer principio. El tercer principio es el principio de vibración. Este nos dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Los átomos a nivel material, las frecuencias vibratorias a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual, todo es movimiento, todo es energía y todo se está moviendo. Este principio nos indica que la salud tiene que venir del movimiento. La enfermedad es aquello que se contrapone a este principio. Cuando tenemos esta condición de no movimiento, cuando nos apegamos, nos aferramos, estancamos, cuando dejamos que no fluyan las emociones, que un rencor, un enojo, un miedo, un coraje se quede ahí guardado y entonces no se mueve. Y todo aquello que no se mueve está contra el principio de vibración. Por supuesto que no puede dejar de moverse porque todo vibra, pero cuando actuamos en el sentido de aferrarnos y por lo tanto de no movernos, estamos contraponiéndonos a ese principio y viene el estancamiento como en un río que no fluye. Las aguas se estancan y se llena de mosquitos y de suciedad. La salud siempre va a venir del movimiento. Esto, si lo vemos así a nivel psicológico, implica movimiento continuo, en todo sentido. Por eso el desapego es fundamental, porque tenemos que estar siempre fluyendo en todo lo que sucede. Cualquier situación, emoción, pensamiento, cualquier experiencia de vida que hemos tenido, siempre nos va a llevar a diferentes estados de ánimo. Estos estados de ánimo son normales, el miedo, el rencor, la ira, el coraje, etcétera, son normales porque son también movimiento, porque son los caballos que mueven a la carreta y está bien el movimiento. Sin embargo, no se debe de quedar solamente ese miedo, ese rencor, esa ira estancado. Está bien que nos mueva en un sentido y luego se debe de generar el desapego y con el desapego nos movemos y viene el movimiento. El movimiento implica también en todo momento de nuestra vida estar dispuestos al cambio. Esa dichosa zona de confort de la que hablan los psicólogos es fundamental que aprendamos a desapegarnos de ella. La zona de confort es cuando hacemos lo mismo y ahí nos quedamos quietos porque estamos contentos aunque estemos en un trabajo que no nos guste, aunque estemos viviendo con una pareja con la que somos infelices, aunque tengamos una forma de vida triste, preferimos quedarnos en eso porque nos sentimos seguros, porque si nos movemos de otra manera, quién sabe qué pase. Precisamente el principio de la vibración nos dice, si tú vas a evolucionar, tienes que moverte y hay que movernos en todo instante. Por eso, la era de Acuario, en la que Acuario es la guía principal y eso nos indica conciencia, que es el principio del mentalismo, tiene un equilibrante que es Leo, que está del otro lado de Acuario, y ese equilibrante Leo nos habla de osadía. Todo lo que generemos por conciencia es importante que lo movamos con osadía. Y eso tiene que ser en todo momento de nuestra vida. Tenemos que estar listos para movernos continuamente. Movernos con aprendizaje, practicando, aprendiendo, cambiando nuestra vida, aceptando las realidades, meditando, etc.
El movimiento tiene que ser continuo y ese es el principio universal. Bien. ¿Algún comentario? Sí. Adelante. Bueno, respecto al tercer principio de todo vibra, a un nivel físico, esta vibración también se expresa en la diferencia entre una dimensión y otra. Recordemos que ya lo explicábamos en temas anteriores, cuando vimos conciencia, cuando vimos planos de existencia, que la diferencia entre, por ejemplo, tercera dimensión con la cuarta dimensión, que es el plano etérico, o la quinta dimensión, que es el plano astral, el plano mental, que se expresa en las dimensiones 6, 7 y 8, la diferencia entre esos planos de existencia con el nuestro es la velocidad a la que vibran nuestros átomos, nuestras moléculas. Entonces, incluso tomábamos como ejemplo un piano y veíamos que cuando los átomos se mueven de manera lenta, entonces el sonido que sale es más bajo, más grave. Y decíamos, esos átomos conforman cuerpos más materiales, cuerpos de tercera dimensión. De hecho, si nosotros vemos con un microscopio nuestros propios átomos, los vamos a ver muy separados unos de otros y vamos a ver como una vibración así lenta, como si le pesara a esos átomos moverse. Y si pudiéramos amplificar el sonido que emiten nuestros átomos, porque todo lo que existe como vibra, emite un tipo de música, una vibración, escucharíamos precisamente un sonido grave. Ahora, en el plano mental, por ejemplo, en la octava dimensión donde está Thoth Hermes, ¿cuál es la diferencia? Él tiene también una estructura, tiene órganos, tiene una estructura sanguínea, tiene un sistema de chakras, exactamente igual que nosotros. Aquí nuevamente retomamos el principio, como es arriba, es abajo. Él como maestro ascendido también está pasando por un proceso de reencarnación, por un proceso de evolución. ¿Cuál es la diferencia entre Thoth Hermes y nosotros? O los pleyadianos, por ejemplo, en quinta dimensión, y nosotros? Uno, el nivel de conciencia, el nivel evolutivo. Dos, que estos seres habitan en otros planos de existencia. Y de manera real o de manera práctica, ¿esto qué quiere decir? Que si estuviera aquí junto a nosotros Thoth Hermes y lo viéramos con un microscopio, veríamos que sus moléculas están muy pegadas, junto con pegado, decimos aquí en México, están muy pegadas esas moléculas y vibran muy, muy rápido. Y entonces, en lugar de emitir un sonido grave, emiten un sonido muy agudo, como el de las sopranos o como el de los grillos. Nuestras células más separadas, las de los humanos, y un sonido más grave. Las células de los maestros ascendidos. Y esto de manera física, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nuestro cuerpo es más denso y el cuerpo de los maestros ascendidos es luz pura. Ya ni siquiera tienen una característica material que se pueda sentir. Entonces, esa vibración de entre moléculas es lo que determina la diferencia entre las dimensiones. Y de ese mismo modo, nuestra conciencia determina el tipo de vibración que nosotros tenemos. Todo mundo hemos llegado a un lugar donde decimos, híjole, el ambiente está bien pesado. O todo mundo hemos dicho, no, no te acerques a fulano, es que se trae una vibra. Todo mundo hemos hecho ese tipo de comentarios. Y lo que los esoteristas nos dicen es, esos comentarios que hacemos de manera intuitiva son totalmente acertados. En lugares
donde hay emociones bajas, un apego a la materialidad, un apego al sufrimiento, son lugares donde literalmente las moléculas se van a alentar y todo va a estar preparado para que se generen más materialidad, más emociones bajas, más pensamientos bajos. Cuando nosotros queremos penetrar en una vibración superior, lo que tenemos que hacer es acelerar todo, aumentar esa vibración. ¿Cuál es la ligereza en vibración y en mente? Tener pensamientos positivos, pensamientos de luz, tener una alimentación más basada en vegetales, en frutas, tener o realizar en la vida diaria actividades que nos hagan alejarnos del sufrimiento. Ahora, esto no quiere decir que vamos a vivir toda la vida como no sé, como hippies tomando el sol pensando que toda la vida tiene que ser dulzura. No, nos explica Totermes. ¿Cuál es el instante en el que debes de practicar esa ligereza en tus pensamientos y en tus acciones? Cuando estás estresado, cuando te acaban de avisar que un familiar tuyo se acaba de morir, cuando estás enfrentando una crisis de dolor profundo, ese es el momento para elevar tu vibración, para elevar tu frecuencia. Ese es el momento en el que tienes que respirar profundo, tomar las riendas de tu vida, mantener la calma, entender que el mundo no se va a acabar, por más que tú creas que se va a acabar, eres un alma que reencarna muchas vidas, aunque te murieras en este instante, vuelves a reencarnar, y en ese momento decir, tomo esta posición superior. Lo que decíamos en sesiones anteriores de la perspectiva del Metatrón, la perspectiva ascendida. Eso no quiere decir que te va a doler menos el fallecimiento de un familiar. Eso no quiere decir que va a ser más sencillo atravesar por una enfermedad. Simplemente quiere decir que en lugar de encontrarte a ti mismo sumido en el dolor y en la miseria emocional y psicológica, te vas a encontrar a ti mismo, a ti misma, en una situación donde vas a poder ver soluciones y donde vas a poder pensar de manera más clara. Y no es nada más una actitud, nos dice Totermes, es como si yo quiero que me entre el sol, pero me pongo en un cuarto que está lleno de cajas y lleno de telarañas a mi alrededor. Si quieres que te entre el sol, lo que tienes que hacer es salirte del cuarto. Entonces, si quieres que entren nuevas energías a tu vida, atraer un nuevo tipo de personas, elevar tu frecuencia vibratoria, lo que tienes que hacer es empezar a hacer a un lado esos pensamientos que te obsesionan, donde muchas veces al día estás maldiciendo a tu jefe, donde muchas veces al día maldices a tus hijos, donde te embobas en la televisión o en Facebook, nada más por el morbo de estarte peleando con la gente o estar de chismoso, viendo noticias. Otra caja muy importante que ocupa ese cuarto y que no deja entrar el sol es la alimentación, cuando lo único que consumimos es mucha azúcar y mucha comida chatarra. Todo ese tipo de emociones, pensamientos, alimentos empiezan a hacer como cajas y telarañas, y entonces nuestra materia, en lugar de poder vibrar rápido, se empieza a alentar esa vibración. Y por último, antes de pasar al siguiente punto, otro aspecto de este concepto de vibración
tiene que ver directamente con nuestra capacidad para materializar nuestros pensamientos, materializar nuestras emociones. Y esto totalmente tiene que ver con el primer principio del mentalismo y lo que decíamos de crear nuestra realidad. Y Todd Hermes nos dice, ¿quieres saber qué es lo que vas a manifestar en tu vida? Haz el siguiente experimento. Y esto es algo que los invito a todo mundo a hacer este experimento. Cómprense una libretita y durante la próxima semana anoten a la misma hora. Mañana, hora de la comida, hora de la merienda. Anoten qué pensamientos hay en su mente o de qué han estado hablando. Y al término de una semana se van a dar cuenta que aquello de lo que más hablan es lo que están viviendo ahorita, el problema en el que están atrapados en este momento. Hay gente que dice que quiere tener mucha riqueza, pero analizan esta lista y se dan cuenta de que el 70% de su semana se les fue en maldecir con diferentes palabras, pero finalmente maldecir que no tenían dinero para A, B, C y D, o en desperdiciar, o en tirar comida, o en hacer algo que se traducía en carencia, en falta de abundancia. Entonces dice Todd Hermes, hagan ese ejercicio. ¿Quieres cambiar tu realidad? Después de que esa semana estudiaste cuáles son los pensamientos que dominan tu mente, en lugar de ser un ser inconsciente, un ser pasivo, que nos levantamos como animalitos y decimos, a ver cómo me va el día de hoy, dice Todd Hermes, no. Tú tienes que imponer qué vibración quieres que tenga tu día. Por eso, en teoría, es importante comenzar el día con una meditación, aunque sea de 5 minutos mientras te estás bañando o mientras estás en el trono. En ese momento necesitas hacer tu breve meditación porque en lugar de permitir que el día y la señora que te gritó en el tráfico y tus hijos y tu esposo que ya te están otra vez molestando y los del banco que te están otra vez hablando por teléfono, en lugar de dejar que ellos dicten de qué humor vas a estar y qué pensamientos va a haber en tu cabeza, tú organiza tu mente y entonces esa lista va a empezar a cambiar. Y nos dice Todd Hermes, de manera bien científica, ustedes mismos se pueden dar cuenta que cuando cada mañana haces el ejercicio de 5 minutos de pensar o incluso anotar, porque también meditar es simplemente anotar sin que nadie te interrumpa, ¿qué pensamientos quiero tener el día de hoy? Y empezar a hacer una lista. Voy a estar visualizando en todo momento, aunque mi realidad ahorita sea otra, voy a visualizar que tengo fajos de billetes en las manos. He estado desperdiciando comida, ¿cómo le voy a hacer para ya no desperdiciar comida? ¿Cómo le voy a hacer? Para mí, otro aspecto de la abundancia es esto. ¿Cómo le voy a hacer para vivir ese aspecto todos los días? Ahorita estamos haciéndolo con el ejemplo de la abundancia, pero de acuerdo a los objetivos que ustedes tengan, todos los días, ya sea pensado o anotado, 5 minutitos, ya sea al principio o al final del día, díctenle a su mente qué pensamientos quieren que esa mente tenga. Una mente que se deja guiar por los demás es literalmente como si ustedes tienen su celular y como si yo llegara y les dijera, a ver, y te quito tu celular y empiezo a hacer llamadas como loca a un montón de personas y empiezo a escribir mensajes sin ton ni son en tu WhatsApp. La pregunta es, ¿dejarían ustedes que yo les quitara su celular para empezar a escribir sandeces? ¿Están de acuerdo que no? ¿Dejarían que yo les quitara su carro para ir a chocarlo? O antes de prestarle su carro a alguien, si es que se lo prestan, es casi como prestar su ropa interior y dicen, no, espérate, a ver, ¿sabes manejar? Si lo chocas, ¿qué va a pasar?
¿cómo me vas a responder? Entonces dice Todd Hermes, ¿por qué tienen ese cuidado tan excesivo con un carro y con un celular? ¿Y por qué todos los días le entregan su mente a su jefe, al policía que les mentó, la mamá, a su esposa o a su esposo histérico, a los medios de comunicación con sus noticias alarmistas, a su trabajo? ¿Por qué todos los días le entregas el poder de determinar tu vibración, la vibración de tu mente y la vibración de tu alma, y como consecuencia tus emociones? Todos los días le entregas ese poder de determinar tu núcleo interior a las circunstancias externas. Entonces, terminando con este punto, nos dice Todd Hermes, ahorita olvídate de levitar, de desaparecer, teletransportarse, desapareces en un lugar y te vas a otro, olvídate de construir pirámides asombrosas, de canalizar pleyadianos, aunque si los canalizas, eso está extraordinario. Pero ahorita, el primer punto o la prioridad para los seres humanos es decir, yo soy lo que soy. Eso es lo que quiere decir la palabra Dios en hebreo, Yod He Vav He. Yo soy lo que soy, yo soy el que soy. Y ese yo soy lo que soy, ¿saben qué quiere decir? Quiere decir que el universo es mente. Quiere decir que si yo estoy feliz en mi día, yo soy lo que soy, una persona feliz en el proceso de mejorar diferentes aspectos de mi vida. Yo no soy una persona abusada y sumisa con mi jefe. Yo no soy una persona que se enoja porque la señora desconocida se le cerró cuando iba manejando. Yo no soy la persona amargada porque estoy viendo que no tengo dinero y entonces, en lugar de entender que es una etapa temporal, la carencia siempre es temporal, empiezo a decir ya, para toda mi vida y todas mis reencarnaciones, voy a tener este dolor y esta frustración. Explica Todd Hermes, deja de entregarle tu celular, tu carro y las llaves de tu vida, las llaves de tu vibración, déjaselas de entregar a otra persona o a otras circunstancias. Hazte responsable de tu propia vibración. Hazte responsable de mantener la calma aunque el mundo entero se esté volviendo loco. Hazte responsable de ser el adulto aunque estés rodeado de niños o de idiotas. Hazte responsable de vibrar en amor, incluso cuando en el exterior todo esté mal. Y repitiendo, eso no quiere decir que vas a ir por la vida como un hippie, no. Vas a seguir viviendo tu vida normal, te van a seguir doliendo las cosas, vas a seguir viviendo muchas dificultades. Eso simplemente quiere decir que en lugar de hacer un drama de todo, en lugar de dejar que otros dicten tus emociones, vas a tomar las riendas de tu vida. Y cuando tú logras hacer eso, tomo las riendas de mi estado mental, entonces lo que pasa, empiezan a pasar cosas mágicas. Nos explica Todd Hermes, empiezas a recorrer un camino en el cual puedes empezar incluso a autocurarte de enfermedades. No nada más determinas tu mente, sino empiezas a determinar el estado de salud de tu cuerpo. Y después como Jesús, que Jesús no nada más determinaba el estado de su mente, cuando en la cruz lo estaban crucificando y él estaba diciendo, Padre, perdónalos, y estaba abrazando a la gente con amor. No nada más eso. Mucho antes de la crucifixión, la gente le decía, Maestro, no hay pescado, no hay vino. Y él decía, ¿cómo no? Claro que hay pescado y claro que hay vino. Y aparecía de la nada. Y nos dice Todd Hermes, ¿quieren saber cómo logró eso Jesús? En primer lugar, Jesús no dejaba que la señora de la esquina lo pusiera de mal humor. Ese era el principio de todo. Y de ahí
empiezas a recorrer un camino que al final de ese camino puedes no nada más determinar tu realidad completa, sino puedes incluso obrar milagros y producir recursos de la nada, porque los empiezas a atraer, porque tú determinas qué es lo que quieres, cómo quieres vibrar, qué tipo de vida quieres tener. Entonces, si se dan cuenta, este principio tiene implicaciones extremadamente amplias. Continuamos. Bien, vamos eslabonando los principios y vamos viendo cómo precisamente se van complementando uno con otro. Uno anterior. Vamos con el principio número 4, el principio de polaridad. Este nos dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Nos indica este principio que en todo momento el bien y el mal son uno mismo, que masculino y femenino son una misma realidad. Vemos ahí en esta carta del tarot, que se llaman los amantes, el principio masculino y femenino. Y como todas las cartas del tarot, que tienen un mensaje netamente espiritual, para nada, como se supone que es una lectura de echar las cartas, el verdadero sentido de las cartas del tarot es enseñarnos los principios universales. Y aquí está contenido este principio de la polaridad en esta carta del tarot, porque los amantes nos están mostrando el masculino y el femenino. Y este nos indica que todo tiene su dualidad. Así que entonces, masculino y femenino no son solamente hombre y mujer, porque hombre y mujer son una ilusión de esta vida en la cual la materia hay que respetarla, pero se manifiesta con separación. El verdadero principio de polaridad nos indica que en todo momento todo es dual. Y así en nosotros está el masculino y el femenino al mismo tiempo. Todos, hombres y mujeres, ya sabemos que tenemos masculino y femenino. Y para que podamos lograr precisamente lo que estamos buscando de toda la transformación, de toda la evolución, de todo el camino crístico, es importante que aprendamos a que los amantes sean una realidad interna, propia. Obviamente la palabra o el término amantes no es en el sentido vulgar que conocemos de amantes, pues son los que de manera clandestina se aman, ¿verdad? Aunque sea en contra de lo establecido. No, amantes aquí se refiere a los que se aman, y los que se aman son el masculino y el femenino, siempre buscando unirse. Están separados porque en nuestra vida en la que tenemos un velo por nuestro ego, no nos damos cuenta que es una realidad dual la que tenemos, porque separamos precisamente bien y mal, porque separamos todo en nuestro interior, y masculino y femenino son una realidad en nosotros. Decir que los extremos se tocan significa que masculino y femenino son lo mismo. Un extremo y otro son los extremos de una misma realidad, de un comportamiento, de una forma de vida. En todo momento en la naturaleza, todo se va a comportar así, de manera dual. Y nosotros, de manera psicológica, ¿cómo lo vamos a aplicar? Buscando el equilibrio en nosotros mismos, sabiendo en todo momento que hay que buscar
nuestras fuerzas extremas como una realidad en equilibrio y principalmente partiendo del masculino-femenino como una realidad en equilibrio en nosotros. Este principio es gran importancia psicológica porque nos lleva precisamente a encontrar el verdadero equilibrio interno. Dicen todos los estudiantes de psicología, me refiero a las corrientes de psicología y de psicoterapia, hablan del desequilibrio psicológico partiendo de un desequilibrio sexual. Y cuando se dice desequilibrio sexual, normalmente se interpreta desde el punto de vista erótico. Y sí forma parte del comportamiento, pero el verdadero sentido del comportamiento sexual se refiere a lo que acabo de decir, masculino-femenino. Queremos encontrar equilibrio en nuestra vida, queremos encontrar equilibrio que nos lleve a encontrar nuestra piedra oculta. Ese viene del equilibrio de nuestras polaridades y así básicamente de equilibrar nuestro masculino-femenino. Ya hemos hablado muchas veces, masculino es todo el principio de acción, dinamismo, cambiar las cosas como están, no dejarlas de una manera rígida, sino nosotros ser capaces con osadía de cambiar la vida, con valentía, mientras que lo femenino es saber esperar, aceptar la voluntad de Dios, es la paciencia, el amor, el cariño, uniendo estos dos en nosotros en cada momento de nuestra vida, en la medida que lo podamos hacer, es en la medida en que vamos a crear. Bien, este es el principio de polaridad. ¿Algún comentario? Ejemplos en la vida diaria donde se da este principio de polaridad es, por ejemplo, algo que raras veces lo pensamos o lo manifestamos en palabras, pero es una realidad subyacente en nuestro mundo. Fíjense, por ejemplo, decimos, voy a iniciar este matrimonio. Espero que todo vaya bien en mi matrimonio. Pregunta para ustedes, ¿todo en un matrimonio es miel sobre hojuelas? Por supuesto que no, pero por supuesto que no. ¿Todo en un proyecto de trabajo es bonito y gozoso? Claro que no. ¿Están de acuerdo en que llegan momentos en que, así como en un matrimonio, pasas carencias, te peleas, vives muchas situaciones emocionales? En un proyecto, puede ser que el fin de ese proyecto sea una meta muy padre, algo que quieres alcanzar, pero el proceso para llevar a cabo este proyecto es un proceso muchas veces de sufrimiento, de lágrimas, de encontrar maneras de hacer las cosas, y entonces puede haber también momentos de desesperación y de dolor. Entonces aquí la pregunta sería, ¿el hecho de que haya dolor en un matrimonio quiere decir que te vas a hacer un monje y nunca te vas a casar? ¿O el hecho de que haya piedras en el camino quiere decir que no vas a salir a la calle porque te da miedo encontrarte con una piedra? Por supuesto que no. Y de la misma manera, Totermes nos dice, de ese mismo modo que existen el día y la noche, el frío, el calor, en la vida, y esto es una ley cósmica, siempre va a haber, siempre que tú estés experimentando placer, a la vuelta de la esquina va a haber instantes de dolor, de sufrimiento. Siempre que tú estés experimentando abundancia, siempre a la vuelta de la esquina está la posibilidad de que lo pierdas todo. Y muchas veces incluso, si ustedes le preguntan a la gente rica cómo llegaron ahí, muchos de ellos les van a decir, tras años
de sacrificarme y de quitarme de la mano y de la boca. Muchas cosas. Entonces, este principio de polaridad, ¿cómo se aplica de manera bien práctica? El cielo y el infierno no están separados. El cielo y el infierno en todo momento están juntos. Cada instante, cada momento de sus vidas van a encontrar tanto placer como dolor. Entonces, no dejes de vivir las cosas porque te dé miedo encontrarte con las peleas, con las dificultades, con las carencias. ¿Por qué? Porque es la ley de la vida. La polaridad es la ley de la vida. Incluso a nivel cósmico, del mismo modo que hay maestros ascendidos, hay maestros de oscuridad, seres que tienen exactamente el mismo grado de evolución y poder que tú, Hermes, pero que trabajan para la sombra. Del mismo modo que existen ángeles, hay demonios. Y esa misma, fíjense esto, esa misma persona que más te ha hecho sufrir a lo largo de tu vida, es la persona que tiene la llave para tu liberación, la llave para tu iluminación espiritual. Ese ser o esa situación que tanto daño te ha hecho a lo largo de los años, ahí está tu iluminación, ahí está tu ascensión. Eso que es lo que más trabajo te cuesta, lo que más sufrimiento te causa, eso es lo que te va a ayudar a parar tu sufrimiento. Entonces, dice Tot Hermes, en la misma persona, en la misma situación, siempre las polaridades coexisten y hay que aprender a aceptarlo. Si tú no aprendes a aceptarlo, estás viviendo en una realidad, en una ilusión infantil. A los niños los queremos proteger de la realidad, pero cuando tú te haces adolescente, cuando tienes un hijo adolescente, necesitas que ese niño adolescente aprenda cuáles son las dificultades de la vida, y es exactamente lo mismo aquí. Y eso también incluye a nivel espiritual, qué es lo que ustedes necesitan buscar en cualquier grupo espiritual al que pertenezcan. No busquen a un maestro ascendido que les diga que todo va a ser felicidad y dulzura. Busquen al maestro ascendido que les dice, tienes 20 años para aprender a conseguir tu propia comida. Oye, pero mira, todas las cosas buenas son esto y esto y esto. Busca al maestro ascendido que te dice, hay que mejorar, pero que no te dice cómo hacerlo, que no te protege de las realidades malas. Y sobre todo hay que dejar de pensar que recorrer un camino espiritual es ir caminando en nubecitas con unicornios rositas alrededor. Cualquiera que ha pasado por un camino espiritual verdadero y muchas personas de la Academia Crística de manera individual se han acercado a mí, hemos tenido situaciones de personas que tienen que dejar a sus esposos, tienen que dejar a sus hijos, tienen que enfrentar sus miedos más profundos, están a la mitad de un trabajo espiritual y les está pasando una tragedia personal al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la realidad de la vida? Ese trabajo espiritual o la tragedia. Esa felicidad que sientes con tu pareja o los momentos de pelea y de tensión. Los maestros ascendidos nos dicen, la realidad son las dos cosas al mismo tiempo. Y cuando tú aprendes que dos polaridades o dos verdades pueden coexistir, te liberas mentalmente de muchas supersticiones, de muchas estupideces, de muchos traumas. Dejas de pedirle a las personas a tu alrededor que sean perfectas y tú mismo aprendes a perdonarte tus propios errores porque comprendes que puedes ser un Cristo y al mismo tiempo un ser humano que sigue cometiendo errores. Comprendes que una situación puede ser muy buena, pero que también va a haber cosas oscuras, cosas no tan buenas que vas a tener que enfrentar. Y así sucesivamente. Entonces, incluso en otro ejemplo,
dejas de tener discusiones tontas diciendo, es que mi verdad es esta y mi verdad es la única verdad. No, espérate. Así como dos polaridades coexisten, muchas verdades pueden y deben de coexistir. Ahorita traten de preguntarle a cualquier persona que conozcan, pregúntenle a 10 personas diferentes qué opinan de Donald Trump o qué opinan de López Obrador y van a tener 10 opiniones diferentes. ¿Quién está bien y quién está mal? Todos están bien y a todos les hace falta algo. Entonces, también esa ley de polaridad es, deja de tratar de imponerle tu realidad a todos. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su realidad y hasta la persona más mala del mundo que te haya hecho de cosas, tenía sus propias razones plenamente justificadas para hacer lo que te hizo. Hasta esa persona infeliz, hasta esa persona malvada que llegó al fondo, tiene derecho y tiene oportunidad de redimirse. Y hasta tú, con todos tus errores, con tus kilos de más, con tus imperfecciones, con tus adicciones actuales, con tus problemas actuales, tú ya eres un Cristo. Eres un Cristo en proceso de darse cuenta que eres un Cristo y eres la mente divina. Tú eres Dios. Vamos a continuar. ¿Listo? ¿Listos? Ok. Una ayuda de programación neurolingüística muy simple es evitar la palabra pero, recuérdenlo, porque cuando decimos, mi papá es una persona excelente, muy buena gente, me trata muy bien, pero es medio sangroncito. Entonces estamos separando, estamos dividiendo, o es uno o es otro, porque la palabra pero siempre anula. Entonces, acostumbrémonos a tener mucho cuidado en evitar la palabra pero. Esta puede ser, sí, cuando estrictamente queremos anular algo anterior a la palabra pero. Sin embargo, evitémosla tanto como sea posible. ¿Cuál es la palabra que debes, lo que conviene que sustituya? Y la palabra simple y que une. Mi papá es muy buena persona, es un excelente y es medio sangroncito. Porque si separamos, es como decir, soy muy espiritual, pero a veces hago cosas medio terrenas o muy terrenas. ¿Y qué creen? Soy muy espiritual y hago cosas muy terrenas. Piensen en cosas terrenas y todas esas que están pensando, las hacemos. Y también las espirituales. Y que una anula a la otra, no. No es pero, es y. Somos las dos. Y entonces hay que convivir con ellas, vivir como una realidad, aceptándola y rectificar nuestra piedra. Ahora vamos al quinto principio y veamos cómo se complementa extraordinariamente con el anterior y nos lleva a un concepto psicológico extraordinariamente valioso. Este es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye, así como la marea en la playa, ¿verdad? Todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Así tenemos, por ejemplo, las estaciones del año, los árboles cuando están en primavera, en verano, en otoño, en invierno y de nuevo. Tenemos el día y la noche. Tenemos en todo momento ese ritmo presente en todo lo que sucede. Si estamos teniendo en un momento mucha alegría,
con toda certeza en un rato después vamos a tener alguna tristeza. Y viceversa, si tenemos tristeza vamos a tener alegría. Si tenemos salud vamos a tener enfermedad. Si tenemos abundancia vamos a tener carencia. Si tenemos lo que sea, todo va a tener su ritmo natural, porque todo funciona así, el principio es así. Por eso los ciclos astrológicos, por eso todos los ciclos de todo tipo se van dando, porque vamos entendiendo una faceta de aprendizaje, luego otra, luego la que sigue. En nuestra vida tenemos nuestra infancia, luego adolescencia, juventud, vejez, y cada una de ellas va cumpliendo su función, porque es un ritmo natural en el cual vamos aprendiendo. El ritmo es necesario, el ritmo está presente para que precisamente aprendamos a utilizar lo valioso de cada elemento. Si yo, como llegando a mi edad de vejez, me quiero aferrar y decir, no, quiero seguir siendo joven y no puedo soportar que ya tengo arrugas y que me veo feo, pues entonces no estoy entendiendo el principio del ritmo, porque el ritmo me enseña que todo se mueve, todo va, todo viene. Ahora aquí viene con cómo se une al principio de la polaridad, porque si todo va y viene, entonces, ¿qué va a suceder en nuestra vida? Si está la tristeza, voy a estar triste. Si llega la carencia, voy a estar triste. Si llega la abundancia, voy a estar contento. Diríamos, pues sí, ¿no? Lógico. Entonces, voy con la gravedad. Soy papalote al viento. Estoy sujeto a lo que suceda. Me tratan bien, me siento muy contento. Me tratan mal, qué triste estoy. Me hablan bonito, doy de brincos. Me hablan feo, me siento cucaracha. Por supuesto que si entiendo el principio de polaridad y entiendo cómo funciona el ritmo, entonces viene ya el verdadero principio de la maestría. ¿Cuál es ese principio de la maestría? Yo me pongo por encima del movimiento del péndulo y utilizo su ir y venir en el sentido que me conviene para mi progreso espiritual. Si en un momento debo, por ejemplo, en mi trabajo, ser duro por ejemplo, soy jefe de un área, tengo que ser duro y me tengo que poner fuerte, o con mis hijos, tengo que mostrar fuerza e incluso regañarlos, lo soy. Y un instante después puedo estar, por ejemplo, felicitándolos, puedo estar, por ejemplo, siendo dulce, suave, puedo aceptar. Y lo puedo estar haciendo momento a momento. Y eso es totalmente opuesto a que yo me deje llevar por ese ritmo. Si me dejo llevar por el ritmo, voy a ser voluble, triste, contento. Voy a ser alegre y luego voy a estar llorando. No estamos hablando de ser voluble. Estamos diciendo de nosotros controlar nuestro destino. Nosotros llevar las riendas de lo que queremos. Si viene la enfermedad, tranquilo. Si viene la salud, tranquilo. Si viene la carencia, tranquilo. Si viene la abundancia, tranquilo. No dejarnos llevar por el ir y venir del péndulo. Nosotros ser maestros en la vida, y ser maestros es nosotros tomar las riendas de lo que sucede. No quiero decir que si viene una situación que duele, no nos va a doler, o que no nos va a dar alegría algo que viene muy bonito. No estoy diciendo eso. Simplemente mismo a la riqueza y a la pobreza como dos impostores. Entonces es cuando realmente yo tomo las riendas de mi vida. Sí siento la tristeza, sí. Sí siento la alegría, sí. Pero no me imponen su ley, como dice el mismo poema de esta persona. No me imponen su ley. Yo soy el que en todo momento tengo el control de mi vida.
Esta es la maestría en la vida y esto es bajo el principio de polaridad y de ritmo, apoyándose en los anteriores. ¿Algún comentario? Continuamos. Vamos con el principio 6. Este es el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que le damos a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Y cuando decimos casualidad, sabemos que son planos que realmente se comportan como causalidad. Todo es causal, para decirlo claramente como lo entendemos en nuestro lenguaje. Nada es casual, todo es causal, todo tiene una razón de ser. Este es el principio fundamental para entender que todo lo que nos sucede, ya dijimos por mentalismo, que nosotros lo dirigimos, ya dijimos por correspondencia que parte de nuestro interior para que se dé en nuestro exterior como queremos. Así, el principio de causa y efecto, basado también en la polaridad, también en el ritmo, yo creo mi realidad. Esa es la base. Si todo tiene una razón de ser, Dios sabe por qué me da lo que me da. Ya sabemos que el karma no es premio y castigo. El karma es aprendizaje, es evolución. Dios nos dio cuerpos para que como espíritu aprendiéramos en estos planos, precisamente usando los cuerpos de esos planos. Y para que desde lo material hasta lo espiritual seamos una unidad. Nos dio esos cuerpos y nos mandó a la escuela de la vida. Y entonces es importante que nos ponga una ley en la cual nos diga lo que no aprendas bien, es importante que recibas una retroalimentación para que sepas qué es lo que debes hacer. En la medida que tengas conciencia y te pongas a trabajar, que estudies, en esa medida es en la que lo que tú quieras lo vas a lograr. En la medida que no actúes correctamente porque no estudias la lección, pues en esa medida vas a tener dolor y va a ser como si sentirías como si fuera un castigo. Pero yo creo mi realidad, si yo creo de crear, significa que en todo momento yo estoy generando precisamente lo que yo decido. Y esto es porque ya no me dejé llevar por el péndulo, porque tengo mentalismo, porque sé que mi vibración yo mismo la genero, y yo sé que en todo momento está presente la ley por mentalismo, y entonces todo lo que sucede es por algo. Dice la máxima del karma: ni un rasguño a quien no lo merece. Enfermedad, dolor, carencia, tiene una razón de ser, y esa razón siempre va a ser para evolucionar, siempre va a ser para aprender. Así que esa es la providencia divina, porque Dios me va a proveer de todo lo necesario. ¿Qué va a ser todo lo necesario? La experiencia para aprender y evolucionar. Y eso me lo va a dar momento a momento de mi vida. Momento a momento, siempre. Solo estar atentos, porque en todo momento me va a estar enseñando. Yo creo mi realidad es siempre el principio de la verdadera alquimia. Vean ustedes este pensamiento: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Si nosotros pensamos y de esa manera actuamos, y entonces lo hacemos con una forma de vida natural, un hábito, que nosotros controlamos, no que sea un hábito inercia que nos guía, o que más bien que nos domina, sino que nosotros controlamos, hacemos el hábito bueno
con esos pensamientos positivos. Por ejemplo, el hábito de dar a los demás, el hábito del optimismo, de estar contento. Eso lo llevamos a actos y entonces los convertimos en hábitos, forma de vida. Y por lo tanto, hacemos un carácter, una forma de ser y por lo tanto un destino, o sea, crear mi realidad. ¿Cuál es esa vibración, ese camino, esa ley, esa búsqueda? Realmente, si lo vemos como ley número 1 dentro de todos estos principios, está el amor. Porque con el amor buscamos lo mejor, creamos lo mejor, hacemos lo mejor en todo momento de nuestra vida. Causa y efecto nos dice que todo tiene una razón de ser y Dios sabe el por qué. Y yo tengo las riendas de mi vida con mi responsabilidad para, sabiendo esto, crear mi realidad en ese sentido positivo. Bien, ¿comentario? No. Bien, vamos al 7º principio. Este es el principio de la generación. La generación, existe por doquier. Todo tiene un principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos, desde lo material hasta lo espiritual. Aquí vemos en la figura de la izquierda, en su pantalla, lo que es el principio de la Vesica Piscis. Cuando tenemos una condición como el Dios Padre, y puede de ahí nacer el Dios Hijo. Y ese es hecho imagen y semejanza por principio de correspondencia del Padre. En esa unión que vemos ahí, la Vesica Piscis, que es la unión de los dos círculos, estamos manifestando lo que es y cómo se puede crear algo nuevo de eso que es, porque dentro lleva implícito el masculino femenino. En todo momento que tenemos en equilibrio el masculino y el femenino, estamos en la capacidad de crear y así se genera de una condición, se puede generar algo totalmente nuevo. Por eso piensen como Einstein decía, la lógica te lleva de A a B. La imaginación te lleva a todas partes. Porque no es nada más razonar, no es nada más pensar, sino que es crear. Ese es el principio del mentalismo. Regresamos de nuevo al mentalismo, porque el 7 está unido al 1 y forman un círculo continuo. El principio de generación nos dice, si el mentalismo está presente, yo estoy creando en todo momento. Entonces, ¿qué es la realidad que yo quiero crear y cómo ha de ser mi vida? Y si lo vemos ya psicológicamente, en todo momento estar conscientes de que somos responsables de nuestra realidad y por lo tanto yo estar creando en cada momento de mi vida, ya sea de manera material, de manera energética, emocional, mental, espiritual, yo estar creando de manera continua, porque esa es mi razón de ser, crear como el Dios Padre crea. Yo, Dios Hijo, que soy una unidad con el Dios Padre, creo en todo momento. Quiero felicidad, la creo en este momento. Quiero abundancia, la creo en este momento. Yo estoy creando en todo momento y estar consciente de que esa es mi responsabilidad, porque carga tu cruz y sígueme, o sea, acepta tu responsabilidad de ser perfecto y ser perfecto como yo lo soy. Eso es nuestra responsabilidad y eso es el principio de generación, estar generando continuamente. Bien, ¿algún comentario? Sí. Este comentario tiene que ver con algo que se toca con mucha más profundidad en el curso completo que se da de activación de la glándula pineal. Sin embargo, creo que
es muy importante recordarlo ahorita, precisamente el concepto de aprender a crear nuestra propia felicidad, aprender a crear nuestra propia evolución, nuestros propios instantes de plenitud, nuestra propia abundancia. Y esto va a ser, ya es algo que es muy necesario en el mundo de hoy y va a ser algo extremadamente importante, de lo más importante que vamos a enfrentar como humanidad en los próximos 20 años, precisamente ante las predicciones de la ONU, ante la situación económica que estamos viviendo. Los maestros ascendidos nos dicen que el capitalismo, como lo conocemos, ya pasó. La religión, como la conocemos, también ya pasó. Entonces, no vamos a poder volver a esperar que vuelva a existir una generación donde haya mucha riqueza, como lo hubo en el pasado, por ejemplo, con la generación de los baby boomers. Eso quiere decir que, como decíamos al principio de la sesión, ¿no? Que entonces me preparo para suicidarme y ya voy por la vida cortándome las venas porque todo es oscuridad. No. Lo que quiere decir es que como almas, nosotros reencarnamos en el país que reencarnamos y en los cuerpos que reencarnamos, enfrentando el mundo así de cruel y oscuro que estamos enfrentando, con todas las enfermedades que estamos enfrentando, no nada más para ser agentes reactivos, sino, no para ser agentes reactivos, perdón, sino para ser agentes proactivos y agentes de cambio. ¿Por qué? Nosotros no somos las almas del pasado que reencarnaron nada más para sufrir, pero todavía no estamos en la nueva tierra. Entonces, Todd Hermes nos dice, ¿eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que nosotros somos los caballitos de batalla, nosotros somos los caballeros con extraordinarias fuerzas que fueron enviados en este momento en la historia de la humanidad para crear una nueva civilización, para crear una nueva forma de vida. Y esa forma de vida se va a alejar cada vez más de todos los valores que sostuvimos en la civilización occidental materialista. ¿Y a qué se refiere con esos valores? Dejen de aferrarse a la riqueza material, dejen de aferrarse al éxito material como medida de su vida, porque si no, van a sufrir mucho, porque en los años que siguen, como nos dice Todd Hermes, se los juro que va a haber desde esa perspectiva muchos instantes de poco éxito y muchos instantes de frustración si se aferran al éxito material. Dejen de aferrarse al egoísmo, dejen de aferrarse al patriotismo y a las nacionalidades y a que ustedes son de una clase social y de un color de piel. Dejen de aferrarse a comer mucha carne y mucho azúcar, porque la realidad es que vamos a empezar a experimentar cada vez mayor carencia, pero el hecho de no aferrarse a todas estas cosas no quiere decir que tengamos que acostumbrarnos a la tristeza o a la miseria. Simplemente quiere decir que como almas se nos está dando el privilegio, fíjense, se nos está dando el privilegio de sufrir en este plano material para que podamos crear la realidad que nosotros queremos crear. Los maestros ascendidos no nos están diciendo la nueva civilización tiene que ser así, así, así. No. Ellos están como cuando a tus alumnos tú los pones a hacer un proyecto y les das las directivas básicas, pero tú te sientas y con placer ves cómo estos alumnos o estos trabajadores crean ese proyecto.
y se vuelve algo totalmente impredecible. Y precisamente por eso es hermoso. Los maestros ascendidos nos están dando la directiva, pero están sentados viendo qué es lo que vamos a crear. Como dice el propio Todd Hermes, la raza humana es tan hermosa, las almas que están reencarnadas en cuerpos humanos ahorita son almas tan sabias, tan profundas, tan hermosas, de manera que nosotros como maestros ascendidos le dimos 2 trozos de piedra a un chango hace 2 millones de años. Ese chango no nada más le hizo así a las piedras para crear fuego, sino que ese chango ahora se está convirtiendo en un dios y está mandando cohetes a otros planetas y está evolucionando hacia una nueva dimensión, hacia un nuevo estado de su conciencia en el cual ese ser de luz puede viajar en su Merkaba a la dimensión que quiera y puede crear su realidad como si fuera un dios. Los mismos milagros que realizó el Cristo son nada más el principio de lo que nosotros podemos realizar. Y todo partió de darle a ese ser primitivo, a ese ser poco evolucionado, un par de piedras y decirle, crea, hijo mío, evoluciona, desarróllate. Entonces, Todd Hermes nos dice, la máxima enseñanza es que nosotros debemos aprender a crear luz en medio de la oscuridad, a crear abundancia en medio de la carencia. ¿Cómo? Ingéniatelas. ¿Cómo quieres que genere felicidad en esta situación? Pues si no puedes cambiar la situación, ingéniatelas, etcétera, etcétera. Entonces, en los años que siguen, concluyendo, vamos a ocupar más que nunca ese principio de la generación, esa capacidad y ese derecho divino, ese privilegio de poder crear nuestra propia felicidad, de poder crear paz en el mundo, de poder crear un camino evolutivo superior, de poder crear cosas hermosas que en 500 años van a ser todavía más hermosas. Entonces, Todd Hermes nos dice, no se desanimen, sigan adelante y sobre todo, como dijimos en un inicio, hay que dejar de ser supersticiosos. Hay que dejar de pensar que las cosas pasan porque el diablo te quiere hacer sufrir. Las cosas pasan porque todo sigue un ritmo, una estructura, un karma. Y sí, porque lidiar con situaciones difíciles para crear una situación de luz nueva, para transformar ese dolor en luz, eso es un privilegio que como almas se nos está permitiendo experimentar. Aprender a ser creadores de nuestras vidas y no nada más como niños chiquitos que nos dan la sopa y nos la comemos, no. Vas a estar en un mundo, sí, donde es más difícil vivir, pero vas a poder cocinar tu propia sopa, vas a poder hacer lo que tú quieras. Entonces, Todd Hermes nos dice, con esa confianza y con la confianza de que todo pasa por motivos divinos, con esa confianza sigue adelante sin miedo, en gozo profundo, en amor profundo, ingeniándotelas. Y no te preocupes que si el mundo se acaba hoy o se acaba en 300 días o como dijimos, en 20 años, ¿a qué hora? En la mañana, dice Todd Hermes, aunque te digan que se acaba en el 2032 a las 3 de la tarde, tú vive como si fueras eterno. ¿Hay alguna duda o comentario? Pues bueno, con esto terminamos la sesión de hoy de los principios herméticos. A partir de la próxima clase voy a subir este apunte de los principios herméticos junto con el apunte de liberación del miedo y de la culpa y ahora sí el apunte de los templarios del corazón
con nueva información que, como les dije, necesitan leer, y a partir de la siguiente clase vamos a empezar a trabajar con chakras. A partir de la siguiente clase, de hecho, pasamos oficialmente al siguiente módulo, que sería el módulo intermedio de la Academia Crística. De hecho, le voy a cambiar el nombre a la plataforma. Van a ser de ahora en adelante plataforma intermedios. Entonces, es importante que vengan lo más que puedan a las sesiones, porque vamos a empezar a ver temas más complejos, incluyendo que nos vamos a empezar a preparar para empezar a utilizar cristales, geometría sagrada, calaveras de cristal, etcétera. Entonces, en aproximadamente 2 meses o 3 meses a partir de hoy, van a tener que adquirir, bueno, van a tener, claro, si así lo desean, van a tener que adquirir una calavera de cristal que está más o menos entre los 1,000 y los 5,000 pesos en promedio. Hay calaveras más caras de 10,000, de 20,000 pesos. Sin embargo, nuestros alumnos en promedio, nuestros alumnos del grupo avanzado, consiguieron calaveras entre más o menos 3,000 y 5,000 pesos. Entonces, es importante que vayan ahorrando dinero. Ahora sí ya vamos a empezar el proceso que les conté, donde voy a ver si se pueden pedir al mayoreo estas calaveras a través de un señor artesano en Teotihuacán para que nos deje más barata la calavera. Entonces, simplemente mantengan eso en su mente, de que van a necesitar una calavera de cristal y también otros materiales, incluyendo unos arcanos con símbolos arcangélicos, porque vamos a empezar a trabajar con ellos. Y bueno, eso sería todo. Por favor, lean el apunte de los Templarios del Corazón y sigan haciendo su protocolo Asquía junto con la respiración 9x9 y la meditación del vacío. Y bueno, con eso terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y nos vemos la siguiente clase. Gracias, Kaila. Gracias. Gracias.